Bueno, voy a continuar con la explicación. Obviamente no me alcanzó el tiempo en la presentación anterior. Habíamos quedado por aquí en estos detalles que tenían que ver con el tema de la vigilancia médica de los trabajadores. Porque es que la vigilancia médica se nos presenta aquí en Lagatizo como una nueva forma de intervenir, ¿sí? Como una medida de control que desde antes pues nos estábamos como centrando más en la prevención técnica, elementos de protección personal, que es lo que casi siempre decimos, ¿no? Cuando yo les pregunto qué medidas de intervención, entonces ustedes hablan de ingeniería, medidas de intervención de ingeniería o de higiene industrial, elementos de protección personal y desde el punto de vista administrativo siempre me mencionan, por ejemplo, las capacitaciones, la rotación laboral, etcétera. Pero aquí aparece un nuevo componente como estrategia desde el punto de vista de medidas administrativas, porque eso hacen parte de este componente, veámoslo acá en la jerarquía, acá, jerarquía de controles. Controles administrativos incluye la programación de un sistema de vigilancia médica o epidemiológica. Acá, bueno, controles y controles administrativos. Siendo así, entonces entramos a hablar un poco más de la vigilancia médica epidemiológica. ¿Por qué? Porque es que acá hay un grupo de agentes químicos que tienen una alta peligrosidad. Ese es el problema. Y por lo tanto hay que vigilar a los trabajadores, no sea que estas medidas de control no estén funcionando y el trabajador termine enfermo, o ya estén enfermos o estén en proceso de enfermarse. Entonces, la Gatizo nos va a mostrar unas herramientas desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica que están descritas en este diagrama. Importante, la Gatizo BTX-EB se enfoca solo en los efectos neurológicos. Eso no significa que hay que ignorar otro tipo de efectos que tengan estos químicos en la salud de los trabajadores, como por ejemplo los efectos a nivel de la sangre, como leucemias, pancitopenias, disminución de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Lo que pasa es que ellos mismos lo dicen en la guía y es que solo se contemplan los efectos a nivel del sistema neurológico y eso no significa que no haya que incluir otro tipo de pruebas complementarias para evaluar la función de otros órganos o sistemas que puedan ser también afectados por la exposición a estos químicos. Centrándonos entonces solo en el sistema neurológico, se tendrán que programar los monitoreos, no, la vigilancia médica, donde habrá un registro de historia clínica. La historia clínica será un documento privado entre el paciente y el médico y a ustedes como administradores les va a llegar es como un resumen de los resultados de exámenes o de evaluaciones de síntomas específicos que importan para evaluar la exposición de ese trabajador en ese puesto de trabajo. Porque siempre ustedes me preguntan, pero es que a nosotros nunca nos van a dejar ver la historia clínica, ¿sí? No se las van a dejar ver, pero sí les van a mostrar los hallazgos de importancia y relevancia en el caso. Si el médico en este primer cuestionario de síntomas, y mire que acá nos hablan de los BACE, si los indicadores de exposición biológica me dan alterados, es decir, que el ácido fenilmercaptúrico, que es el biomarcador para el benceno, me da por encima del B y aparte hay una historia clínica con unos síntomas sospechosos, pues me voy por el sí, hay algo raro. Si no, si digamos hay algunos síntomas tal vez inespecíficos y los índices de exposición biológica están por debajo del B, entonces me voy por el no, en donde el trabajador continuaría en su trabajo y se le daría una nueva revisión por parte del médico en un año. Pero sí, hay que retirar al trabajador. Hay que evaluar al trabajador y aplicar un cuestionario de síntomas. Si nuevamente, a pesar del retiro temporal, los síntomas persisten, se van a aplicar unas pruebas complementarias y unas baterías neurocomportamentales. Si los síntomas persisten, hay que remitir al neurólogo. Si los síntomas ya no, los síntomas y, perdón, no los síntomas, si las pruebas me dan resultados negativos, o sea que no hay un compromiso neurocomportamental, entonces se retorna al trabajo a este individuo. ¿Para qué? Para ser reevaluado en un año, como dice acá. Volvemos acá a este punto.
pero si el resultado es positivo se remite al especialista en neurología y se comienza un proceso de diagnóstico de una posible enfermedad laboral. Si es un caso, y esto solo lo va a determinar un comité especializado que va a determinar, no solamente va a revisar el historial laboral del trabajador, sino sus síntomas, los resultados de estas pruebas y las condiciones laborales a través del análisis de los puestos de trabajo donde él estaba. En este punto es donde al empleado le van a pedir análisis de puesto de trabajo para ver en qué condiciones este individuo estaba trabajando allí. Si había una sobreexposición, si utilizaba elementos de protección, si no había ventilación, etcétera, etcétera. Si después es calificado como un caso, entonces se debe retirar definitivamente de la exposición. Pero importantísimo acá que el trabajador tiene que empezar un proceso de rehabilitación, porque probablemente pues tenga síntomas importantes a nivel neurológico. Hay que hacer seguimiento, será un trabajador tendrá que estar en seguimiento continuo con el neurólogo. Si definitivamente después de este inicio del proceso del posible diagnóstico de enfermedad laboral, los médicos del comité de calificación se dan cuenta que no es un caso de enfermedad laboral, que tal vez el trabajador sí tiene efectos a nivel del sistema neurológico, algún tipo de enfermedad neurológica, pero no asociada con su labor, porque tras la revisión del análisis de puesto de trabajo se dan cuenta que todo está en orden, que nunca se han sobrepasado los TLB, que hay una buena uso y adherencia de los elementos de protección personal, etcétera, etcétera, y se determina que no es una enfermedad laboral, entonces el médico determinará qué hay que hacer con estos síntomas que este trabajador tiene, pero que no son síntomas asociados con la labor. ¿Listo? ¿Cómo es ese proceso de rehabilitación? Lo que pasa es que estos trabajadores con efectos a nivel del sistema nervioso central ocasionados por BTXEB, como son neurotóxicos, van a entonces a afectar memoria, vigilia, capacidad intelectual, coordinación motora y aparte van a tener unos síntomas que son inespecíficos como fatiga, depresión, trastornos del sueño, mareos. Acá se me borró, no sé qué decía, no me acuerdo, no recuerdo. Bueno, sigamos. Perdón, todavía sigo con tos. Y la rehabilitación tiene que ser entonces cognitiva, debe incluir terapia física, prevenir que la degeneración o la enfermedad siga avanzando y que el trabajador pueda entrar en una discapacidad y hacer la integración socioocupacional acorde pues con la condición del trabajador. Esto sí les dije que se los iba a explicar después. Ya para finalizar, aquí les hice como una compilación de los biomarcadores de exposición establecidos por la CGIH en el 2022. Acá está para benceno, tenemos estos dos biomarcadores, ambos se hacen en orina al final de la jornada y aquí está el BEI. Para el tolueno tenemos, esto ya lo habíamos trabajado en un taller, ¿no? ¿Se acuerdan? Podemos medir el tolueno en la sangre, el tolueno en la orina o el ortocresol en la orina. Cada uno se tiene que tomar final de la jornada, excepto tolueno en sangre que tiene que ser antes del último día de la semana laboral, al final de la jornada. Aquí están los respectivos BEI. Para sileno también tenemos el respectivo biomarcador en orina y para tilbenceno también en orina. Entonces de este análisis muy rápido del agatizo, podemos concluir que nos presenta unas guías en diagramas de flujo que nos van a servir para diseñar en el futuro cuando de pronto estemos en ambientes laborales con este riesgo, poder enfocarnos en algo muy puntual sobre cómo hacerlo, cómo gestionar ese riesgo y qué medidas tomar cuando un examen me sale alterado, cuando hay un trabajador con síntomas que hay que hacer. Pero nuevamente recuerden que no son normas, son simplemente guías.
Y resaltar acá ya el tema de incluir la vigilancia médica como una de las estrategias de control, vigilancia médico y epidemiológica, y la aplicación de los grupos de exposición similar. Exposición, ¿dónde está por acá? Acá. Grupos de exposición similar, importantísimo. Ese concepto de que podemos agrupar a los trabajadores en esos grupitos de acuerdo a su trabajo, a su puesto de trabajo, a la intensidad de la exposición, frecuencia, tareas ejecutadas, etcétera. Gracias. Espero que